El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Orden crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política. Bienvenidos al programa número 406 de Fuera de Orden. 406 programas. Hoy es lunes 12 de abril del año 2021. Gracias por estar acá de vuelta. Como todas las noches, les saludo Daniel Lara Farías. Y arrancamos, por supuesto, dándole las gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Nuestro canal permanente de comunicación, mi página en Facebook, facebook.com/delaraf-tv. Por allí estamos conectados permanentemente. Se están cumpliendo 19 años de los hechos de abril del año 2002. Muchísima gente de estos, muchos de los protagonistas de estos días son cada año constantemente consultados. Yo he hablado con muchísimos que estuvieron en la primera fila y con otros que estuvieron en los alrededores y que por supuesto todos tienen una versión que contar. Sin embargo, la cultura popular, que como dice la canción, tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. La cultura popular ha dejado establecido una especie de verdad fundacional o de mito fundacional o de mito nacional, según el cual todo estaba bien ese 11 de abril cuando todos unidos fuimos y sacamos a Hugo Chávez de Miraflores, y luego por causa de un hombre que decidió autoproclamarse presidente y echar atrás todo lo andado, se perdió todo el esfuerzo. A ese hombre al cual se le echan todas las culpas es el doctor Pedro Carmona Estanga, y hoy se encuentra el doctor Pedro Carmona Estanga con nosotros desde Bogotá. Doctor Carmona, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto de saludarlo, Daniel, y a toda su audiencia. ¿Es Pedro Carmona Estanga el chivo expiatorio del 11 de abril y del regreso de Chávez en abril del 2002? Bueno, siempre es fácil hacer juicios, no solo pues a la distancia o desde la barrera, y porque en el fondo no es solo de la condición humana, sino también un defecto de nosotros, venezolanos, de siempre tratar de endilgar responsabilidades a otros y poco asumir las propias, ¿no? Yo diría que no eludo las responsabilidades, errores o omisiones que se pueden haber cometido en esa fecha, que para mí es una fecha emblemática, importante, no solo por la expresión que significó la gran marcha pues, del 11 de abril, sin que hubiese una preparación, digamos, previa para una llamada conspiración, ni mucho menos, sino la expresión de voluntad de un país que veía entronizarse cada vez más una autocracia en donde se desconocía la independencia de los poderes, se había conculcado la independencia de los poderes públicos, y donde también el estilo autocrático del régimen iba marcándose cada vez más claro, primero con la aprobación de los 49 decretos leyes del mes de noviembre del 2001, que provocó, por cierto, la primera gran protesta, es decir, el paro del 10 de diciembre, pero luego también la inconformidad que se dio en los sindicatos por el desconocimiento de los contratos colectivos, pero el elemento desencadenante de la gran marcha, protesta y paro del 11 de abril estuvo determinado por la politización de Petróleos de Venezuela.
como sabemos, pues el empeño que tuvo Hugo Chávez de ponerle la mano plenamente a PDVSA, siendo una empresa del Estado, pero colocar a una junta directiva política y prescindir de los criterios de meritocracia, de manejo técnico que se había tenido de Petróleos de Venezuela, fue la que finalmente desencadenó la protesta nacional, que ya desde marzo venía pues, generándose, y el hecho pues también inesperado de que la marcha que llegaba, pues estaba prevista llegar hasta la redoma de Choao frente a las instalaciones de PDVSA, decidió marchar hacia Miraflores, pedir una renuncia en una forma pacífica, pero fue claramente, digamos, rechazada con forma violenta, pues de los acontecimientos que conocemos de la masacre que ocurrió en Fuerte Tiuna y todos los acontecimientos que de ellos se derivaron, como fue pues el desconocimiento del estamento militar de órdenes de atacar con armas de guerra a esa manifestación pacífica y luego, pues bueno, hechos ya conocidos de la renuncia anunciada por el general Lucas Rincón, Ahora, el doctor, presidente de la República, etc. Sí, doctor Carmona, fíjese que hay una cosa que me hace ruido en su relato cuando usted nos dice que, bueno, que ocurrieron cosas sin que hubiese ninguna conjura. Me disculpa la incredulidad, pero si algo sobra en Venezuela son conspiraciones las 24 horas del día en todos los rincones del país, en todas las etapas de nuestra república. Claro. Y si algo hubo en el 2001 y el 2002, fueron conciliábulos, reuniones, y lo digo como activista político que era yo en aquel entonces, y en más de una reunión se hablaban cosas, se decían cosas, se buscaba, y es verdad, que, y debemos reconocerlo, estábamos hambrientos de alzamiento, queríamos tumbar a esa gente, estábamos hartos, no queríamos que nos destruyeran nuestro país. Y eso es lícito, porque nuestra historia, hemos sido siempre un pueblo levantisco, y nuestro himno nacional dice que bueno, que el pobre en su choza libertad pidió, y eso, y de allí en adelante todo está dicho. ¿Cuándo llegó el momento en el que a Pedro Carmona Estanga le dijeron, doctor, usted va a ser presidente? ¿Eso ocurrió el propio 11 de abril o eso ocurrió en un momento previo a todas esas cosas? Mira, lo primero es señalar que sí había una inconformidad nacional y había una crisis política a cielo abierto, ¿no? Es decir, el país estaba inconforme con las cosas que estaban ocurriendo y estos tres factores que ya relaté fueron factores desencadenantes, detonantes, pues, de una situación, de una protesta mayor. Pero de allí, de la conspiración a cielo abierto, es decir, de la inconformidad a cielo abierto, ¿no?, a que hubiese ya pues un plan determinado, pues yo debo decir que en la misma marcha del 11 de abril, que comenzó en el Parque Este, pues y rumbo pues a la redoma de Choao, cuando la gente gritaba a Miraflores, ese no era un hecho preestablecido, ni por la CTV, ni por nosotros, ni por PDVSA, ¿no? No teníamos una certidumbre de que iba a ocurrir. Pero fueron los hechos ya de desconocimiento castrense, ¿no?, de las órdenes de Chávez, y que él se haya sentido que la operación Tiburón y todo lo que conocemos pues no le funcionó. El llamado pues que le hizo Fidel Castro en su momento a Chávez de que se fuera a Cuba y que desde allá se rescataría pues la posibilidad, digamos, de recuperar el poder, pues también enfrentó otras realidades. En el país había un sentimiento contrario a la salida de Chávez desde de Venezuela, ¿no? Y por otra parte, en el estamento militar hubo también quienes se opusieron a esa posibilidad, pensando que sería mal recibido, ¿no?, por la población, dado que había ocurrido una masacre y que había hechos pues, de los cuales había que rendir cuenta. Pero fue ese día cuando fui llamado a consulta pues, con el grupo militar que estaba pues, reunido en Fuerte Tiuna, que se me ofreció la posibilidad de encabezar un gobierno de transición con un objetivo, que fue también una de mis condiciones: convocatoria
a elecciones limpias, con garantías, restablecimiento pleno del orden constitucional y la observación de la OEA, porque inclusive yo tuve la oportunidad de comunicarme con el secretario general de la OEA, que era el expresidente César Gaviria, y pedirle que ese lunes siguiente hubiese una misión de la OEA que fuera la garante en nombre de la comunidad internacional del restablecimiento pleno del orden constitucional después de convocadas a las elecciones que relegitimaran a los poderes. Eso pero no se veía, y no, porque el panorama en aquel momento tenía a dos grandes líderes de todo lo que estaba, o por lo menos a los dos principales. A un Pedro Carmona Estanga que venía de ser una persona lo suficientemente conocida en los sectores empresariales, además en los sectores académicos y inclusive hay que decirlo, en más allá de las fronteras, como uno de los grandes expertos en materia de integración andina. Y un hombre como Carlos Ortega, que había sido nada más y nada menos que el sindicalista que logró ganarle al chavismo en todo su esplendor la presidencia de la CTV. Esas eran las dos grandes cabezas. Pero, ¿por qué ceder el espacio natural que tenía Pedro Carmona a la cabeza del empresariado y el espacio natural que tenía Carlos Ortega a la cabeza de la CTV? Cuando se saca a Chávez del poder, ¿por qué no se buscó otra figura que tuviera mayor consenso e inclusive que fuese aceptada por los propios militares? ¿Por qué meterse en eso sin tener suficiente garantía de que las cosas iban a salir bien? Bueno, eso fue un tsunami político. No todo estaba previsto. Pero lo que sí puedo decir es que fui consecuente. Mi primera reunión, el día 12 de abril, en Miraflores a las 9 de la mañana, fue con el Comité Ejecutivo de la CTV y posteriormente, no solo, digamos, frente a esta realidad de la unidad que había existido en las etapas previas, 10 de diciembre, el 23 de enero del año 2002. Pero también hice la invitación a que el vicepresidente de la CTV pudiera ocupar la función de la vicepresidencia ejecutiva en esa transición, en esa temporalidad, porque, repito, tenía pues un objetivo absolutamente democrático en términos de restablecimiento del orden constitucional. Pero efectivamente la decisión final pues que tomó la CTV fue pues de aguardar, mirar los acontecimientos bajo las garantías que yo di de respeto de todos los compromisos que en materia sindical, laboral, pues constituían la mayor pues expectativa y deseo del sector sindical venezolano. Pero repito, hay hechos que fluyeron a manera de un tsunami. Por ejemplo, el mismo hecho de que no hubiese una unidad dentro del ejército. Había pues grupos que todavía pues apoyaban a Chávez, que querían ver la renuncia escrita, en fin, y las presiones que ejerció algún grupo medio del ejército, pero que fue lo que de alguna manera implicó que las primeras horas estuvieran dedicadas a lograr una unidad de propósitos y de mando también dentro de la Fuerza Armada. Por eso algunos criticaron la posibilidad de que el ministro de la Defensa inicialmente designado fuese un vicealmirante, el vicealmirante Ramírez Pérez. Luego se había logrado el 13 ya una unidad donde iba a ser el Contralor General de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa. ¿Pero por qué ocurrió eso, doctor Carmona? ¿Por qué dejar por fuera a los principales líderes militares del momento? Por fuera, sobre todo por fuera, a Vázquez Velasco, ¿no? No, por fuera no. Él iba a continuar como comandante general del ejército, ¿no? Pero no como ministro, porque no había unidad dentro del ejército. Había grupos, disidencias, en fin. Y eso fue lo que inicialmente motivó que hubiese un vicealmirante ocupando temporalmente. Al día siguiente, con gran desprendimiento, el almirante Ramírez Pérez dijo: si yo tengo que ser el portero, estoy dispuesto a hacerlo. Y fue cuando se logró un cierto consenso en torno a que fuese el general más antiguo del ejército, que era no Vázquez Velasco, era
el general Nava, que ocupaba la función de Contralor General del Ejército. En medio de toda esa situación, usted que venía del sector empresarial, hubo gente que dijo y que hacía la comparación, inclusive creo que fue hasta una tesis política que corrió, que quienes llegaron a Miraflores con usted a la cabeza no se comportaron con criterio político, sino que llegaron como si fuesen una junta directiva que acababa de tomar el control de un accionario de una empresa, como si no hubiesen tomado en cuenta los factores políticos suficientes y los contrapesos y que por allí se vino todo abajo. ¿Fue quizás un error el haber aceptado la posición o en realidad es que todo iba bien hasta que, como pasa normalmente en Venezuela, todo dejó de estar bien y al final nadie se responsabiliza? Mire, es así, de cierta forma, la falta de, inclusive, de comprensión sobre el momento histórico que vivimos en algunos actores, inclusive algunos comunicadores, pero también en el propio estamento militar, las llamadas, por ejemplo, que hizo Fidel Castro por teléfono a varios altos generales, oficiales de las Fuerzas Armadas para combinándolos a la restitución de Chávez en el poder, es un hecho conocido. ¿A quiénes llamó que usted sepa? Varios generales, ¿no? Pero los llamó directamente, ¿no? ¿A Baduel? Pues no sé si con Baduel exactamente, pero supe de las llamadas que él hizo a un grupo de altos oficiales. Pero Baduel fue la expresión pues, más clara de pues, un movimiento de restitución de Chávez en el poder. Y mire cómo paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Cómo ha estado el general Baduel maltratado, incomunicado, su hijo también perseguido, de manera pues que así paga, como digo, el diablo a quien bien le sirve. Pero fíjese usted los hechos posteriores que yo creo que son importantes. La rectificación que ofreció Chávez. Inicialmente fue inclusive la presencia durante varios meses del secretario general de la OEA, buscando una posibilidad de que efectivamente se diera una rectificación que no ocurrió. ¿Qué pasó luego con el referéndum revocatorio que tanto ofreció el gobierno como una vía de conciliación de todas las fuerzas pues, que estaban en pugna en ese momento en el país? Pues un revocatorio en donde surgió pues, la lista con la persecución posterior a todos los que habían firmado, los venezolanos de tercera y cuarta categoría, por haber ejercido un derecho constitucional a firmar por la convocatoria de un referéndum. Luego, ya sabemos, pues, la confiscación, pues, también de toda la independencia que debería haber tenido el Consejo Nacional Electoral, todo el tema del voto electrónico, y a partir de allí, pues, los numerosos fraudes electorales que han ocurrido, incluyendo, pues, a la muerte de Chávez, el desconocimiento del triunfo de Enrique Capriles que ocurrió, más la negativa posterior a un revocatorio que ocurrió pues, posteriormente. En definitiva, se encapsuló pues, el régimen en una línea absolutamente pues, represiva, considerar a los adversarios como enemigos y no como adversarios políticos, como lo que son. Y luego la destrucción de toda la economía, porque veámoslo, es decir, veamos el 11 de abril en función de lo que ha ocurrido también posteriormente, que ha sido precisamente no solo la consolidación de un régimen autocrático, dictatorial, de desconocimiento total del orden constitucional que ellos mismos habían promovido con la Constitución de 1999 y hasta llevar pues a la situación actual, a la tragedia actual, que básicamente consiste en una desinstitucionalización total del país, a la promoción, digamos, de una institucionalidad revolucionaria paralela, la destrucción de la economía, el aparato productivo, comenzando por la destrucción de petróleos de Venezuela, las joyas de la corona, sí, que se han debido preservar. Yo cuando veo el 11 de abril y la defensa de PDVSA, pienso, 19 años después, si la defensa de la independencia de PDVSA
no era una causa importante y noble. Fíjense en lo que está convertida las joyas de la corona de Venezuela, la que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, hoy convertida entonces en la peor, no solo la peor empresa petrolera del planeta, sino destruida su infraestructura, su capacidad de refinación, de producción de petróleo y el empobrecimiento que ha ocurrido en el país como consecuencia de la destrucción del tejido productivo. Doctor Carmona, pero Entonces, muchísima gente podría, e inclusive es algo recurrente de escucharse en el ciudadano común, de decir que toda esa destrucción pudo haberse detenido si los que tenían asumando la situación en abril del 2002 lo hubiesen hecho mejor. bueno, es fácil decirlo, por supuesto, pero digámoslo de otra manera, Daniel, digámoslo de otra manera. Si ante la renuncia del 11 de abril de Chávez, ¿no? Esa noche que renunció, pues así lo dijo el director general de las Fuerzas Armadas, el general Lucas Rincón, hubiese asumido Diosdado Cabello, ¿no? Que, por cierto, desapareció del mapa, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el elemento de vacío de poder que ocurrió. Bueno, ¿dónde estaríamos cuando vemos el radicalismo que ha asumido en sus posiciones Diosdado Cabello y que en muchas ocasiones es mucho más violento y radical de las posiciones del propio Maduro? Claro, se podía entonces pensar que en manos, y repito, deslegitimados los poderes públicos que ya estaban en manos del gobierno, el Consejo Nacional Electoral, todos los órganos del Poder Judicial ya estaba. Es decir, la transición que se hizo entre la Constitución del 61 y la del 99 fue en el fondo una gran farsa. Pero una de los grandes reclamos que se hace y que es lo que le saca a este periodo, porque cuando el chavismo ha hecho y hemos permitido a los venezolanos además, y esto me parece deshonroso, que los venezolanos hayamos permitido que el chavismo se apoderó del relato de los hechos de los Sabres. Es decir, la verdad es la que ellos dicen. Y nosotros hemos dejado olvidar inclusive las identidades de quienes estaban disparando en Puente Llaguno. Hemos dejado olvidar los nombres de los que murieron en esa fecha y hemos dejado olvidar todo lo que ocurrió en los días previos, tal cual como usted lo comentaba. Pero en fundamental podríamos sacar 50 posibilidades distintas de qué hubiese ocurrido si lo hubiésemos hecho de esta o de la otra manera. Pero mi pregunta fundamental es, en este sentido, ¿se arrepiente usted de algo de ese momento? Si hubiese podido cambiar algo, ¿qué cambiaría? Es decir, mire, arrepentirme no, porque más me arrepentiría de si en un momento histórico no buscado, no previsto, le consta inclusive a los militares de Fuerte Tiuna que esa noche mi primera condición es, primera, restitución plena del orden constitucional y segundo, la información al país de que yo no estaba buscando la presidencia del gobierno de transición para llevar a elecciones limpias y justas, ¿no? Y con garantías internacionales. Pero si pudiera dar vuelta o marcha atrás a las manecillas del reloj, diría quizá un error importante haya estado en que no se haya superado la resistencia que se generó para que Chávez saliera a Cuba, ¿no? En ese momento. Porque hubo, repito, un grupo también importante de generales que dijo Chávez no puede salir de Venezuela, Chávez tiene las manos manchadas de sangre, nos oponemos radicalmente, esto no lo va a entender el país, como también estaba cerrada la Carlota y la gente decía Chávez no debe irse, ¿no? Ese sería, en mi opinión, probablemente una identificación en retrospectiva de un error que fue determinante, ¿no? Porque si Chávez hubiera salido a Cuba, como se le ofreció Fidel Castro, hasta tenía una misión lista y la misión presidencial también estaba listo, pues bueno, había sido la confirmación de la renuncia que había sido anunciada al país por la vía de hechos, pues ya del abandono del poder también, ¿no? Entonces ese sería un punto. El otro, si yo pudiera proceder, repito, en las manecillas del reloj, pensaría que, obviamente, aun cuando el pedido hubiera sido formulado a mí
habría sido mejor conformar entonces una junta de gobierno más plural, ¿no? Pero en Claro. definitiva, pues son dos hechos que ya uno puede analizar en retrospectiva. Pero le doy Exacto. una importancia fundamental al hecho de que haya habido fuerza porque se opusieran, ¿no? En ese momento histórico, vital, y antes de que yo tuviera una encomienda a la salida de Chávez a Cuba, ¿no? Claro, vamos a hacer un corte en este momento, si me lo permite, y al Sí, regreso quisiéramos seguir analizando lo que ocurrió y sobre todo lo que no ocurrió, porque ha habido muchísimas fábulas también alrededor de esto. De hecho, amigas y amigos de Ferro, damos un pequeño corte en el siguiente cómo no. segmento. En el siguiente segmento continuamos con esta conversación con el doctor Pedro Carbones Tanga. A Excelente. 19 años, los hechos de abril del 2002.